porque aquí donde estoy, pues sí se batalla un poquito con el internet. ¿Sí escuchan los demás? Sí se te escucha, viejo. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, por eso desactivé mi cámara. Ahorita, si me quiera ver, pues ya nos conectamos un ratito. Y bueno, ustedes, salvo Naomi, están trabajando datos cuantitativos. Y bueno, es importante que a partir de esa información, pues nosotros empecemos a pensar en cómo vamos a hacer el análisis de esos datos y luego presentar los avances, ¿no? Finalmente lo que tenemos que hacer es traducirlo en un documento que tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Que tiene que ver con los resultados, que tiene que ver con la descripción, pues, de este proceso. Al final tiene que estar por escrito, en blanco y negro. Y bueno, de eso es de lo que vamos a tratar de hablar ahorita. De eso sacamos ese escrito, ¿no? Tan difícil. Eh, y yo creo que lo vamos a ir simplificando. Dale a la siguiente, por favor, Sergio. Bien, vamos a retomar un poquito lo que es esta ruta. La presentación las mandé el día de ayer por si batallan ahí para verla y para que la tengan ahí al tanto. Su ruta metodológica parte de un paradigma, es decir, un posicionamiento del investigador, donde dice, bueno, yo de acuerdo a el que me conviene. Y hace algunos meses nosotros decíamos, bueno, pues dejen al que les diga que creo que no nos había pasado antes. Como dejaron que su tema hablara y sus posibilidades también, ¿verdad? Porque teníamos siempre en la investigación tenemos ciertas posibilidades. Entonces, en el posicionamiento, teníamos muchas personas que iban a quali y unas que iban al quanti. Y ahora tenemos solo una persona que se quedó en quali y se cambió. A ver, hay problemas de conectividad. ¿Se escucha bien? Se oye entrecortado, viejo. Sergio, ¿se escucha? El internet que tienes está un poquito y se está. Naomi dice que no nos escucha, que te estás escuchando cortado. A ver, inténtalo de nuevo. Ok, muy bien. Voy a quitar todos los aparatos que tengo aquí. Ok. De todas formas, estoy grabando la presentación como para Muy tenerla alto, ahí, la subo a lo la que página. llega de ancho de banda es muy poquito. Sí, mejoró, viejo. A ver. Oye, ¿sí? Sí, dale. Ok, muy bien. Ahí va, ahí van. Decía que si iban por un análisis cualitativo, finalmente se dieron la oportunidad y se fueron muchos a lo cuantitativo. Realmente no es algo intencionado por parte nuestra, así sucedió y qué bueno, ¿no? Que se dio una oportunidad de que así fuera. Entonces, casi todos los que están aquí, salvo Naomi, han asumido un posicionamiento positivista, es decir, el tío Comte y otros dicen que lo que nosotros investigamos tiene que ser comprobar la ciencia a través del método científico. No da lugar a interpretaciones de nadie,
no da lugar a posibilidades, sino a verdades absolutas. Entonces, eso es lo que ustedes están practicando ahorita, un posicionamiento positivista. Pues ese paradigma, posicionamiento, tiene un enfoque. En nuestro caso es el enfoque cuantitativo. Y luego pues, implica lo cuantitativo, pues cuantificar, graficar, luego nos viene a la mente una serie de imágenes que tienen que ver con ello. En esta parte me voy rápido. Ustedes están utilizando un método u otro, ¿no? Su método ha sido casi en todos los casos el cuestionario, o la encuesta, o el test. Esos son diferentes métodos de adopción. Y para ello han utilizado diversos instrumentos. Algunos han utilizado el CUBE, uno que se llama Cubino, aquí hay un error, otros han utilizado el APGAR familiar, otros han utilizado otros instrumentos para investigar. Entonces, fijan cómo desde el paradigma, en esta ruta que estamos viendo aquí, se va derivando hasta tener un instrumento que es el que vamos a aplicar. Y que si lo que nosotros estamos investigando se convierte en verdad o no. Dale al siguiente, Sergio. Bueno, una vez que tenemos, aquí me voy a ir al revés, una vez que tenemos el definido el objeto de estudio, por eso esa parte fue la que se llevó mucho tiempo, es la que se lleva más tiempo generalmente, definir qué queremos o qué podemos investigar. Entonces, establecemos en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo, establecemos una hipótesis de investigación. Es decir, nosotros hacemos una pequeña redacción donde nosotros predecimos qué es lo que pudiese suceder de acuerdo a nuestra investigación. Eso se traduce en una serie de objetivos, ¿no? Para que yo compruebe la investigación, de investigación se tiene que cumplir su mental. Es decir, tengo que preguntarme si los instrumentos que yo estoy utilizando o que yo utilicé comprueban la hipótesis de investigación. Eso tendría que haberme preguntado hace 2 o 3 meses, ¿no? Porque si yo tengo una hipótesis, entonces tengo que ver si los instrumentos que yo apliqué alcanzan para comprobar esa hipótesis. Entonces, hasta aquí, no sé si tengamos alguna pregunta. Se supone que todos estamos bien hasta aquí. Se hicieron las correcciones pertinentes, se hicieron las revisiones pertinentes en su momento y les dejamos de tarea pues que esto se comprobara, se retrabajara. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Sí seguimos conectados? Sí, estás conectado y te escuchas bien, compa. Muy bien, entonces ahí no hay ninguna duda hasta aquí. La siguiente, por favor, Sergio. Muy bien. Me cuelgo de la última parte de la diapositiva anterior. Y entonces, la pregunta era, ¿los instrumentos comprueban la hipótesis de investigación? Y las cosas que tengo yo que empezarme a preguntar para poder hacer un análisis de datos es, ¿cómo ayuda el instrumento a comprobar la hipótesis? Es decir, si yo estoy pensando que los padres de familia, por ejemplo, tienen mayormente mala... vamos a situarnos en esto. En la enseñanza de las matemáticas hay muchas ideas en torno a que los padres de familia le tienen miedo, por ejemplo, a las matemáticas, le tienen desconfianza y todo ese asunto. Sí, hay instrumentos que pueden ayudarnos a ello. Entonces, si un instrumento elaborado y lo aplico, y si mi idea es ver
cuáles son los sentimientos o cuáles son las ideas que tienen los padres de familia frente a las matemáticas. Quizás el instrumento me da, ojo, no nos confundamos. Ahí van a decir, bueno, pero si hablo de ideas y sentimientos, ¿cómo puede un instrumento cuantizarlo? Sí, sí lo puede. Si nosotros predeterminamos categorías y predeterminamos en el instrumento que eso nos va a permitir encontrar esa información, sí se puede. Pero entonces, si yo quiero saber si los tienen buenos hábitos de estudio frente a las matemáticas y voy a aplicar un instrumento que mide los sentimientos de los padres de familia frente a las matemáticas, entonces mi hipótesis de investigación no se va a poder cumplir, porque yo estoy aplicando un instrumento que no tiene nada que ver con mi hipótesis y por supuesto con mis objetivos de investigación. Luego que ya tengo probado, que se supone que ustedes todos tienen esto ya comprobado, que ustedes ya saben que sí su instrumento sí sirve para ello. La otra pregunta que yo tengo que hacerme, y esta se la tienen que hacer ustedes ahorita, tienen que preguntarse ya, ¿cuáles estadísticos me ayudan a comprobar o disprobar? Es decir, si saco promedios, si saco mediana, si saco moda, por decir, si yo digo, ¿cuál es el color que los alumnos prefieren? Y hago una encuesta, nada más con esa pregunta, pues entonces ahí el estadístico que me va a ayudar a mí a responder esa pregunta es la moda, ¿no? Estoy hablando del que más prefieren. Pero luego si yo digo, ¿cuál es ¿cuáles son los promedios de gustos por colores en el salón? Entonces ahí tendría que utilizar pues el estadístico del promedio, ¿no? A tantos le gusta este color, entonces divido la cantidad de personas que les gusta por la cantidad de sujetos, entre la cantidad de sujetos y me da ese dato. Y si yo quiero medir si a los alumnos les gustan los colores o no, bueno, pues entonces utilizo otro tipo de estadístico. Es decir, tengo que ir pensando qué estadístico me ayuda. Ahora, hay otros estadísticos, como me parece que en el caso de Yuma, en el caso de Yuma, Pamela, me parece, no me acuerdo si Zulma, incluso Jonathan, me parece, que pudiesen establecer otro tipo de estadísticos que no los tenemos tan conocidos, pero que tampoco son imposibles de conocer, en serio, pierden el miedo, ¿no? A eso. Por ejemplo, habrá que ver si alguno de ustedes necesita red Pearson, si necesita medir ANOVAs, si necesita medir otros estadísticos que ahorita el maestro Sergio Rivera, pues es especialista en matemáticas, él los conoce más que yo, quizás se les pueda hacer alguna sugerencia. Los que no, ahorita vamos a ver otros estadísticos muy sencillitos que incluso ya algunos de ustedes empezaron a practicar, para realizar su análisis. Unos estadísticos muy sencillitos que nos ayudan a realizar los análisis. Ojo, si alguien no está utilizando o G cuadrada, le dicen también, o que ninguno de ustedes lo está utilizando, o o no está utilizando, no sé, ANOVAs o la covarianza, o no sé, o la varianza, que son estadísticos, si se escucha, pues son estadísticos un poquito más difíciles, no significa que su trabajo no tenga valor. No, yo me regresaría. Los estadísticos me ayudan a comprobar o disprobar mi hipótesis. Es decir, no se trata de que nos esté muy sangrón, no, se trata de que nuestro trabajo tiene que ir acorde al estadístico que nos ayuda a comprobar o disprobar mi hipótesis. ¿Sale? Y la otra pregunta, que esto quizás tengamos que dejarlo un poquito de lado. Cuando le digo quizás tengamos que dejarlo un poquito de lado, no significa que ya nos detengamos. Ayer me preguntaba él, profe, pues es que nada más me han contestado tantos, el estadístico, el instrumento.
Y yo le decía, pues sí, es algo que comentamos desde el inicio, que las personas son muy flojitas de repente para contestar los instrumentos. Y bueno, pues ese es uno de los problemas que las personas no nos quieren contestar o les da flojera. Y yo le decía a Naomi, y se los digo a ustedes, que dependiendo de los alumnos de los alumnos de la normal, no de los niños y padres de familia en las escuelas, sino están aplicando acá en la normal, yo les diría, tranquilones, creo que pueden darse esta semana para estar bombardeando fuerte, 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 fuerte por todos los medios que ustedes puedan a sus compañeros, porque en esta semana y en la próxima, pues tenemos que estar encerraditos. Entonces, si a mí me cae un basta ahí en el celular, pues lo contesto, hablo luego para entretenerme. Si me cae una encuesta de esas medio sangronas, pues también la agarro y la encuesto y la realizo. Pues utilicen esas condiciones que tenemos ahorita, los alumnos que están trabajando con alumnos de la normal, para establecer o restablecer esa guerra, ¿no? Y que les contesten y les contesten. Entonces, no os desesperéis. Finalmente es una de las cosas más difíciles que se hacen. El tener, el que nos contesten, siempre es un poquito complicado que las personas nos contesten. Entonces, pues por favor, con paciencia. Y luego, habrá casos, ojalá y sean pocos, pero hay casos en los que la muestra no nos va a ser suficiente por la condición en la que estamos pasando. Ahorita, pues, no sabemos si haciendo las cosas bien, si no salimos, si nos lavamos las manos, si hacemos todo lo que se nos está diciendo con precisión, seguramente para la fecha que está programada vamos a regresar a clases. No sé si todos, no sé si cuáles, no sé si, no sé, pero yo espero que regresando a clases, sin muchas cuestiones extras, ¿no? Que tengamos que manejar, salvo lo que ya tenemos encima. Entonces, pero no sabemos si el tiempo ya nos va a dar para cerrar nuestras investigaciones. Entonces es posible que esas muestras no nos den tantos elementos. Creo que en casi todos los casos o en todos los casos de este grupo, con lo que tenemos y los que están encuestando alumnos, con un poquito más que avancen, creo que tendríamos para sacar el estudio. Ya tendríamos para sacar cada uno de nosotros nuestro estudio. Ok. La siguiente, por favor, Sergio. ¿Qué tendríamos, o que algunos ya lo están haciendo? Por ejemplo, Vanelli ya está haciendo esto. ¿Quién más lo hizo? No, para no tener broncas. Silvia creo que también. No sé si Pamela. Algunos ya están trabajando esto. Dice Silvia que ellas. Entonces ya están trabajando esta primera parte. ¿Qué hago con los datos? Ya apliqué los instrumentos y todo el relajo. Ya tomé la decisión con mi director de tesis de cerrarle. Ayer, por ejemplo, con Pamela tomamos una decisión también, ¿verdad? De que finalmente nuestro estudio no va a tocar alumnos, sino ella aplicó 2 instrumentos y va a tocar padres de familia. Entonces habría que reconsiderar una serie de cosas. Y algunos también pues tendrán que tomar algunas decisiones. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Pues sigue elaborar una matriz. Una matriz no es más que un documento en Excel, preferentemente en Excel, donde nosotros vamos a vaciar los resultados. Es decir, ahí vamos a primero decidir cómo vaciarlos, ¿no? ¿Qué nos conviene más? Estos datos que estén en una columna o estos datos que estén en una fila. Tendremos que tomar esa decisión, a ver cómo lo vamos a hacer para vaciarlo. Entonces, yo les recomiendo que aquí hagan un primer vaciado
generen en una segunda etapa de limpieza de los datos de la matriz, él dice limpiar los datos de la matriz, es decir, primero hay que checar que todos hayan contestado con la misma escala. Esto es importante. Hay que checar que los instrumentos estén completos. Es decir, si yo apliqué un cuestionario de 45 preguntas y resultó contestó 39, es muy posible que ese sujeto lo tengamos que eliminar de la estadística, porque luego más adelante nos va a hacer ruido. O por ejemplo, si nosotros vemos que la persona pues realmente nosotros le pedíamos contesta del 1 al 5 y contestó sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, pues ese dato no nos sirve y tenemos que eliminarlo. Entonces todo eso es parte de la limpieza. En la medida que nosotros tengamos y esto lo digo con todo respeto, así, una matriz muy limpia, bueno, pues vamos a tener una posibilidad de tener unos resultados mucho mejores y no nos va a hacer ruido, no vamos a estar batallando, porque luego si hay datos que no están bien acomodados en la matriz, nos va a hacer un relajo. A la hora que tratemos de hacer procesamiento de datos estadísticos, vamos a batallar mucho, mucho, mucho. O sea, más bien no lo vamos a poder hacer. El otro día trabajamos y hasta bien tarde con Silvia y Oset, y metimos datos al SPSS. Entonces, gracias a que, o sea, estuvimos haciendo varios intentos y nos faltaban datos y todo eso hasta que logramos que cuadraran. Y al último, el instrumento que nosotros, que Silvia Yoset mejoró y le agregó todavía una categoría de análisis, resultó que tenía un alfa de Cronbach más alto que el original. Entonces, y le corrimos alfa de Cronbach, le corrimos, ella hizo un, este, un pilotaje y todo ese asunto, entonces pues ya, su trabajo está listo para aplicarse. Ahora se va a meter en la bronca de que le contesten, ¿verdad? Ojalá así, ojalá sea exitoso en ello. Pero bueno, les digo, ahí hay que eliminar y hay que limpiar los datos de la matriz. La limpieza de la matriz tiene que ver con los datos que me arroja el instrumento. Como vamos a cuantificar, como vamos a cuantificar, entonces tenemos que tener muy clara nuestra escala. Si la escala es excelente, bien, regular, mal y pésimo, o mal y nada, entonces hay que establecer a cada una de esas cuestiones, hay que darle un valor. Y el otro día, no me acuerdo con quién lo platicaba, creo que con Silvia y usted, no me acuerdo, o con Silka, que decíamos, a ver, ¿cómo va a quedar esto? Y luego a nada le poníamos un 1. Pero entonces no es así. O sea, nada es nada, nada es 0, nada es nuestro valor, es nulo. Entonces, siempre tendemos a confundirnos. Esa es una trampa muy sencilla en la que caemos todos en la investigación. Yo he visto trabajos del doctorado de mis compañeros maestros investigadores, no también caemos en esa posibilidad, porque le damos valor de 1 a lo que tiene valor de nada. Nada de nada. Si ustedes establecen, que ojalá no sea el caso, pero sí ha habido instrumentos donde la respuesta es dicotómica, es sí o no. Entonces, el no a que debe equivaler a no, a 0, a nada. Y el sí, pues a 1, al valor, ahí tenemos los dos absolutos con los que trabajamos. Y aquí pues es igual. Tener muy en cuenta que cómo vamos a establecer esa escala es para limpiar los datos en la tabla de Excel que nosotros pongamos. Hay que ir
hay que ir sustituyendo unos valores por otros. O sea, por ejemplo, nada por 0, siempre por 4, por 3, no sé, casi siempre por 2, no sé, según la escala que cada quien tenga. Y ser muy, ahí hay que echarle coco para que nos vaya dando, ok, hay una pregunta que hace Jonathan, de ahorita Sergio les comenta cómo hacerlo. Porque si nosotros hacemos la sustitución de los datos sin considerar esta parte, pues puede suceder que nos cambie datos ahí mismo. O sea, si nosotros tenemos la palabra casi siempre y luego aparte la otra categoría que siempre, la computadora, cuando nosotros digamos sustituye siempre por el número 4, va a cambiar todos los siempre por 4, pero donde dice casi siempre va a poner casi 4. Y eso nos puede generar también algún detalle, entonces, para que tengamos problemas en cómo va a ser el orden para cambiarlo. No es tan difícil, es muy sencillo. Luego, otra parte de la limpieza de la matriz, o parte de lo que tenemos que hacer con nuestra matriz, es categorizar los datos. Es decir, por ejemplo, en los tipos, sí, Elizabeth, todo eso se hace en Excel. Todo eso se hace en Excel. Tipos yo creo que ya notamos, Sergio, si es posible, no tengo dónde anotar. A ver, permítame. ¿Qué vas a anotar, Inco? Ponerles ahí en el Facebook o en la plataforma que diseña algún videíto de cómo se hace ese cambio, ¿no? Ese lo voy a hacer, ya lo tengo diseñado. Alguna capsulita de 2 minutos, 3 minutos de cómo hacer. Ah, perfecto, para ahorita lo Sí, vemos entonces. con la base de datos de uno de los preescolares, la que tenemos de los 1400 de 1040 y tantos de Presco, voy a hacer la discriminación de un solo jardín, porque las chicas de Presco aplicaron el mismo instrumento en 2 jardines. Lo tengo ahí para hacer la discriminación y la tengo hasta por categorías y hasta para dentro de las categorías de análisis del instrumento, de acuerdo a los datos de registro, por género, por grupo, por edad, por grado, y lo que pueda salir. Que los instrumentos que tienen los chicos y las chicas son muy ricos, hay que desmenuzarlos nada más y sacarles el mayor provecho, pero eso lo hago en la segunda parte de la reunión, viejo. Ok, entonces ya ahí no me voy a meter porque sí, Sergio tiene mucho más dominio de todo esto estadístico. Nos regresamos a la donde estábamos, Sergio, por favor, ya lo voy a terminar. A la otra, ahí mero. Luego hay que decidir qué programado estadístico vamos a utilizar. Si el Excel casi nos da todo, casi nos da todo, salvo en algunos casos y donde quisiéramos nosotros llevar más allá nuestro trabajo, ciertas certezas. Por ejemplo, en el caso de Silvia, ella sí tiene que meterle ahí que se hizo la parte de la verificación, donde la aplicación del alfa de Chromebook a la muestra que sacó, ella sí tendrá que meter esa parte, ¿verdad? Pero mucho del dato estadístico se puede hacer sin problemas en Excel, y la verdad es que se hace bien. No es necesario. Hay algunas cosas que sí podemos hacer en SPSS y creo que también es importante que no le tengamos miedo. Es sencillo, pero lo primero es tener los datos, ¿no? Entonces, ver qué programa estadístico vamos a utilizar. Casi todos están utilizando Excel. Y luego, esta gama, a mero abajo, donde dice análisis de datos, es solamente una parte. Sergio conoce mucho más de eso. A mí me pareció que estas son las partes que ustedes pueden utilizar. Ahorita que les decía en la diapositiva anterior, qué estadísticos comprueban o disprueban mi hipótesis. Aquí está. Quizás un análisis de frecuencias. Con eso tengo para yo comprobar o disprobar la hipótesis que tengo. Un análisis de archivos. A casi todos los que han ido hoy conmigo, que han traído sus tablas, les he dicho,
haz el análisis de atípicos. ¿Qué significan los atípicos? Los atípicos son los valores más bajitos y los más altos. Es decir, imagínense, ahora la estadística está muy presente en nuestras vidas. Imagínense estas campanas de Gauss o estas curvas que nos están mostrando en la televisión sobre cómo se puede distribuir la enfermedad del coronavirus. Lo que se está tratando es de que no asuma se llama leptosis, o sea, una curva muy alta, una pronunciación, como ocurrió en China, como ocurrió en Italia, un brinco gigantesco de afectados, como está ocurriendo en Estados Unidos, desafortunadamente, un brinco así muy alto de afectados, sino que esto se establezca una mesocurtosis, es decir, que tenga una forma de mesa, o planicúrtica, o plasticúrtica, que es decir, plana. Eso sería lo mejor que nos pueda pasar. Quizás tengamos los mismos 10,000 infectados, pero en un tiempo más largo. Eso es lo que se trata de hacer en eso. ¿Qué es lo que nosotros, en esa campana de Gauss, nosotros queremos ver cuáles son los picos más altos y cuáles son los picos más pequeños? Es decir, imagínense esa campana de Gauss. Lo que está en las orillas le llaman colitas. Entonces nosotros queremos ver qué están colitas, los datos atípicos. Es decir, si nosotros establecemos una campana de Gauss que hable sobre niños, las calificaciones de los niños, vamos a tener una colita donde están los que tienen un 4, un 5. Hablo de calificaciones en educación secundaria, por decir algo. Un 4, un 5, un 3 van a estar en la colita de los más bajos. Y luego ya todos los demás van a estar en una campana normal, en una curva normal, donde están los 7, los 8, los 9. Y luego acá en una colita abajo, pues van a estar los que están con 10, ¿verdad? Entonces esas colitas, esos extremos, son los atípicos. Y esos atípicos nos ayudan a conocer algunas cuestiones, ¿verdad? Nos dan algunas muy sencillas conclusiones de nuestro trabajo. Entonces, hay que ver ese análisis de frecuencias y análisis de atípicos. Lo otro que nosotros podemos hacer es las medidas de tendencia central. Ya lo dijimos ahorita, media, mediana y moda. Esas son cosas que nosotros también ya podemos nosotros trabajar en el análisis de datos. Nos empiezan a brincar cosas en cuanto empezamos a analizar los atípicos, nos brincan cosas. Cuando checamos análisis de frecuencia nos brincan cosas. Cuando vemos medidas de tendencia central nos brincan cosas. Entonces es importante que ustedes lo vean así. Tenemos que preguntarnos si vamos a hacer correlación, si vamos a hacer varianza, que son estadísticos no más complicados, pero a los cuales no estamos tan acostumbrados a realizar. Creo que aquí hay un par de trabajos, 1, 2 o 3 quizás, que están en posibilidad de establecer correlación con R de Pearson. Entonces ahorita yo creo que el maestro nos irá a decir un poquito si se puede o no se puede. Y una cosa, dice Elizabeth, se selecciona solo un tipo de análisis, se pueden hacer varios, todos los que puedas hacer. Porque son muy sencillos todos. El análisis de frecuencias es sencillo, el análisis de atípicos son sencillos, la medida de tendencia central es sencilla, la correlación con R Pearson es sencillo, y lo que dice el maestro Sergio, pues, tiene que ver con los objetivos, primordialmente tiene que ver con, si yo aplico análisis de atípicos, quizás con eso yo respondo mi hipótesis, ¿no? A lo mejor hay cosas en mis objetivos que yo tengo que trabajar también y ya le meto medidas de tendencia central, ¿sale? Pero sí, por ejemplo, para una tesis doctoral te piden que hagas, que implementes 7, 8, 9 estadísticos de este tipo, entre otros que no pongo yo aquí, ¿verdad? Ok, la siguiente, por favor, Sergio.
Ya estamos terminando, ya termino, ya vamos a cerrar y luego nos vamos con Sergio. ¿Cómo vamos a presentar los datos? Esta es una decisión interesante y aquí les pongo algunas imágenes. Hay unas partes que tendremos que presentarlas en tablas. La tabla eh, es el resumen de un chorro de cosas. Llegar a una tabla no es sencillo, no es sencillo, se supone que no es sencillo. Entonces, llegar a redactar una tabla no está tan fácil. Entonces, quizás es una decisión que nosotros tomemos. Voy a presentar una tabla, o dos, y luego ver cuáles de estos gráficos que están ahí u otros me ayudan, ¿no? Si la gráfica de barras, si una gráfica de pie, si una gráfica de dispersión, me ayuda a representar de mejor manera los datos que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces aquí empezamos a tomar una serie de decisiones, ¿no? Para nosotros presentar los resultados. Y luego, a eso hay que traducirlo a un documento, ¿no? Escribirlo. Y ahí en la redacción yo les recomiendo que vayamos brincando, incluso puede ser hasta en ese orden, en el orden que ustedes quieran, según cómo vayan presentando los resultados. Sí es importante la parte de las tablas, sí es importante la parte de las gráficas. Creo que deben de ir tablas y gráficas, pero también en la redacción, o sea, tenemos que forzarnos a mostrar en una redacción lo que pudiera estar en una tabla, porque no podemos llenar nuestro documento de tablas y tablas y tablas. Hay un número X, creo que son 4 o 5 tablas, 5 gráficos los que podemos utilizar. Es decir, no podemos llenar y expresar los resultados y van en una parte distinta del documento. Pero en la redacción, yo tengo que utilizar estas 4 formas de redacción de los resultados que encontré. Porque si ustedes ponen, no, pues un 25% dijo esto, no, pues un 3% dijo aquello, no, pues un 7% dijo esto. Yo a los 15 minutos de estar leyendo puros porcentajes me aburro. Y luego ya no me dice nada. Pero si ustedes dicen, por ejemplo, una redacción numeral, en lugar de decir un 50%, yo puedo decir 5 de cada 10. 5 de cada 10 personas encuestadas dijeron que bla, 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 bla. ¿Sale? O de manera ordinal sería, y en tercer lugar se encuentra esta cuestión que es importante, ¿no? O sea, fue el tercer resultado más obtenido, o el primer resultado, el resultado más que obtuvo el primer lugar, en cuanto a la definición de qué color les gusta más, fue el rojo. Entonces ahí estoy diciendo de otra manera, estoy presentando los resultados. La otra parte de decir de manera numeral, 5 de cada 10, puedo decir la mitad, o puedo decir un medio, es decir, utilizaría una redacción fraccionaria, utilizaría las fracciones, o puedo decir el 50%. ¿Se fijan? Voy jugando con estas formas de redactar los resultados, de manera numeral, de manera ordinal, de manera fraccionaria y de manera porcentual. Es importante que en su redacción aparezcan todos esos y aparezcan tablas y gráficas también, donde hagamos referencia a nuestros resultados. Si ustedes les ponen puras gráficas, el documento, pues sí, va a estar más o menos. Las primeras gráficas se leen bien a todas, pero las demás ya no tanto. Entonces, hagan una buena mezcla de los resultados y metanle tablita, metanle grafiquita, metanle una tabla de dispersión, una de X, una de Y en la redacción vayan jugando con estas formas: redacción numeral, ordinal, fraccionaria y porcentual. Vamos a la última. Siguiente. Ahora sí. Esta parte ya queda con Sergio y bueno, hay que ver qué necesita hacer cada quien, qué dudas tengo, en qué fase de mi documento voy,
Y luego esta parte que nosotros les queremos pedir es que elaboren un nuevo diagrama de trabajo. Consideran este mes, no van a ir a prácticas, esos 15 días pues estarán fuera de prácticas. Y bueno, pues yo creo que sería importante ajustar, ¿no? Y de veras, yo creo que una buena forma de no estar pensando en andar allá afuera es tener ocupación allá dentro de la casa, ¿no? Y yo aquí les reitero, no salgan de la casa. Ustedes son jóvenes, están en buen estado de salud, pero tenemos mamás, tenemos papás. Por ejemplo, a pesar de todo, yo aquí en la casa pues soy el rival más débil, ¿no? Por, por mi hipertensión. Y entonces pues estamos tomando todas las precauciones para no enfermarme o no enfermarnos, pero en caso de que yo me enferme, bueno, pues tener la oportunidad de ser atendido en un hospital, ¿no? La enfermedad en sí pues no mata, lo que mata a veces es la falta de implementos para atender a una persona que está enferma, ¿no? O sea, y yo espero que así nos conservemos. Y por favor, cuídense, cuiden de los demás, no saliendo de su casa en estos días. De hoy, de ayer, al 10 días más, vamos a vivir la fase más fuerte, más terrible de este asunto. Entonces hay que estar ahí, tratar de estar en calma, aprendan a hacer tortillas de harina todos y todas, hacer galletitas de maseca y bla, 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 para que estemos todos a gusto. ¿Dudas, preguntas? No vayan con el novio. Bien, Naomi, tu caso lo vamos a ver aparte. Si quieres, ahorita te marco a tu teléfono para que comentemos en corto, porque es la única quali. Sin embargo, todo lo que vimos aquí también puede ser aplicable a tu trabajo, ¿eh? O sea, sí tiene que ver con lo que tú realizas hasta la parte de análisis de datos, ¿verdad? Pero todo lo demás realizas también. Pero ahorita lo comentamos, si quieres te marco y luego vemos a ver cómo le vamos a hacer. Bien. Más preguntas, jóvenes, para pasarle el micro al maestro Sergio sobre lo que nos va a trabajar el profe va a trabajar sobre las dudas más en particular y sobre todo el análisis a mí se me dificulta un poco más, pero él es más truchón en ese. Bueno, yo desconecto mi teléfono, mi micrófono, para darle a Sergio la oportunidad. Ok, bueno, pues antes que nada, una de las herramientas que tiene Google y por tener correo institucional es esta posibilidad de hacer las videoconferencias. Y esto se hace muy fácil y muy rápido. En la parte superior, cuando entran a su correo institucional, dan clic en este waffle donde están todas las aplicaciones y le dan clic en Meet. Este nos va a permitir hacer una presentación con diapositivas y la posibilidad de compartir pantalla y tener una videoconferencia como esta, como para estar trabajando en un mismo documento en tiempo real y para estar trabajando de manera colaborativa. Abrí un sitio web de manera fácil para que todos y todas podamos estar conectados y organizando las actividades de manera eficiente. En él puse la base de datos, que es un acceso a una hoja de Excel donde están los correos electrónicos de todos y todas y el paradigma con el que están trabajando. Tienen todo el mundo acceso a ella porque se los di por medio del correo electrónico y de igual forma puse un enlace en la plataforma.
ya comentó el maestro Ramos que solamente Naomi está trabajando con la parte cualitativa y todos los demás con Quanti. La otra parte, si quieren utilizar la videoconferencia, yo dejo abierto el enlace y les doy la posibilidad de que entren a este enlace en cualquier momento. Solamente con dar clic en la videoconferencia pueden acceder a esta primera parte. Lo que les iba a presentar el día de hoy es una base de datos que tengo yo aquí, que fue una con respecto al CUBE de preescolar. CUBE tiene 16, el que se presentó, 18 reactivos, donde las categorías es nunca, algunas veces y siempre. En este caso, como comentaba el maestro Ramos, al nunca le vamos a dar un valor de 0. Algunas veces le damos el valor de 1 y siempre le vamos a dar el valor de 2. A ver, ¿se escucha? Coméntenme por favor por medio del chat si se escucha para continuar con esta parte. Sí, comentan que se escucha. En este instrumento tengo los 18 ítems y están agrupados a diferentes categorías. Estas 3 preguntas corresponden a una categoría, esta a otra, estas 4 a otra categoría, estas 2 a otra categoría, estas 2 a una categoría y estas 2 a otra categoría. Tengo yo la base de datos general de CUBE preescolar. Y la descargué de la base de datos de internet. Aquí la tengo. En este caso, tengo yo discriminación. Aquí está. Tengo 1040 y tantos datos donde se aplicó a 15, 20 jardines de niños el QB3 y tengo yo aquí una matriz con 1040 y tantos datos. Es una matriz demasiado grande que en este momento no me sirve para el análisis y quiero yo empezar a visualizar los objetivos para empezar a hacer la discriminación. Tengo yo aquí muchos jardines de niños. Lo que voy a hacer es, le doy clic en esta parte para discriminar y está el jardín de niños 1, el 411, el 1091, 1139, 1277, 1331. Todos estos son los jardines de niños a los que se aplicó. Yo lo que quiero hacer es limpiar mi matriz, como dijo el maestro, y voy a agarrar solamente los que son Antonio Quevedo Caro. Le doy clic, hago una discriminación y solamente me van a dar los datos que corresponden al Antonio Quevedo Caro. Lo que hago con estos datos es seleccionar la base de datos en el botón superior izquierdo de donde se juntan las columnas y las filas. Oye, Sergio. ¿Qué onda, viejo? Sergio, te perdimos un ratito. Te perdimos tantito. Ah, ok. Puedes retomar de un minuto, por ejemplo. ¿Desde dónde, viejo? De un minuto para acá, digamos. Ah, ok. Bueno, voy a trabajar con la discriminación de los datos. En este caso, yo tengo una base de datos de 1040 y tantos. Déjenme checar dónde está. Es una encuesta que se hizo a 1113 alumnos de jardines de niños de la ciudad de Chihuahua y todos estos son los jardines de niños. Tengo muchísimos jardines de niños. Para hacer el análisis completo puedo hacerlo por jardín de niños, puedo hacerlo por grado, puedo hacerlo por grupo,
puedo hacerlo por edad, puedo hacerlo por género o por lo que yo considere de acuerdo a mis objetivos y mis hipótesis iniciales de mi tesis. Lo que voy a hacer en este momento, tengo una base de datos de 1113, solamente voy a discriminar en un triangulito que viene aquí los alumnos y alumnas del Jardín de Niños Antonio Quevedo Caro. Y visualizo que el Antonio Quevedo Caro fue como Antonio Quevedo Caro y ACQ. Le doy clic y ya tengo la selección de algunos datos nada más del Antonio Quevedo Caro. Y lo que voy a hacer es seleccionar todos los datos estos con el botón donde se juntan las columnas y las filas. Le doy clic en copiar y abro un nuevo documento de Excel donde ponga esa parte. Abro nuevo documento y le doy clic de igual forma en la parte de la esquina y pego. En este momento yo solamente voy a tener la base de datos del Jardín de Niños Antonio Quevedo Caro. Y aquí está. Solamente tengo 39 menos 1, que es la barra inicial, 40 datos. Y tengo, si ustedes se fijan, estos tres que corresponden a una categoría, este que corresponde a otra categoría, otra categoría, agrupé por colores cada una de las categorías y tengo por grupo. Lo que voy a hacer, lo que comentaba el maestro, se perdió desde el filtro de jardín, ya salió. El maestro Ramos, voy a cambiar los nunca por 0 y le doy clic en la parte superior que dice buscar y seleccionar y doy clic en reemplazar. Y voy a reemplazar lo que diga nunca por un 0. Y le doy clic en reemplazar todos y de manera automática se reemplazaron todos los nunca 478 elementos. Voy a poner a veces como 1, reemplazar todos y espero 2 segunditos los 128 elementos y voy a poner siempre como 2 y reemplazo todos. En este momento ya tengo todos datos con datos cuantitativos y puedo empezar a hacer la discriminación. Lo que voy a hacer es situarme al final de una columna y voy a poner promedio y que me agarre promedio de toda la columna y ya está. Y voy a ponerme en la parte inferior y voy a sacar promedios de todos los ítems. Con el entendido que si 0 es nunca, 1 es a veces y 2 es siempre, arriba de 1 estamos ya con un caso de violencia que está siendo a niveles alarmantes y mientras más se acerca el 2, el ítem es el que está causando problemas. Era lo que comentaba el maestro Ramos acerca de los picos. Tenemos punto 39, punto 34, punto 36, punto 31, punto 28. Aquí tenemos un dato que merecería poner especial atención y que corresponde al ítem cuando llegas a la escuela, tus compañeros quieren ser tus amigos y quieren juntarse conmigo. Como este valor es positivo, el resultado no sería alarmante porque nos da que los niños son aceptados y son queridos en la escuela. De aquí para los que siguen, estamos dentro de los márgenes, que esto quiere decir que el que no tengamos 0 absoluto significa que hay casos de violencia. Bueno, de percepción de violencia, aquí está un pico, de aquí todos los demás están sencillos y aquí tenemos un caso alarmante que nos indica que hay percepción muy alta. Y los siguientes picos son
y todos los demás son muy bajos, donde el más bajo podría ser .28, que es el mínimo, .26, .10. Estos son los más sencillos y los voy a poner con este color. Significa que de acuerdo a las características y la percepción por ítems, tenemos dos ítems que le has dicho malas palabras a la maestra. Los niños de este jardín de niños no le han dicho malas palabras y tampoco la maestra les ha hablado de manera grosera. Los niños no perciben las groserías, pero sin embargo tienen esta percepción muy fuerte que dice: tus compañeros hablan cuando la maestra les explica. Y otro caso que merecería la atención es algunos de los compañeros son rechazados por ser diferentes. Para empezar, tendríamos 3 picos que me darían la pauta para hacer el análisis de la percepción en cuanto a las características o los pensares de los niños. De igual forma, voy a hacer un promedio y voy a poner de todos los niños. Y voy a poner por niño, de acuerdo a los ítems. Y listo. Este es el resultado de un niño. Y voy a correr todos los alumnos de ese jardín de niños. De igual forma, checo los picos, donde aquí hay un caso de un niño que percibe mucho la violencia. Y es de 3 años, del primero A. El instrumento CUBE para preescolar nos dice que los niños de primero no son muy confiables porque no responden de manera eficiente y pudiéramos anular estos datos. Otro dato que puede ser alarmante son estos dos, porque están arriba de 1. Los demás están dentro de la normalidad. Y buscamos, también es un caso que sobrepasa 1.2 y de ahí en más todos están dentro de cierta normalidad, aunque unos se acercan más a la unidad de a veces con .47. Lo que voy a sacar es un promedio de todos los alumnos para ver cómo se percibe la violencia en este jardín. Si sumo todos, tenemos .43, está dentro de la normalidad y voy a sacar un promedio de todos los ítems para ver cómo está este jardín de niños. Selecciono los ítems y tenemos que el jardín está dentro de los niveles mínimos de percepción de violencia en cuanto a los ítems. De aquí, yo lo que puedo hacer, como tenemos una categoría que equivale a estos 3, yo voy a poner un promedio de esta categoría. Y agarro estos 3 y les saco promedio. Y tengo ya un promedio de la primera categoría. Y así puedo seguirle con la otra categoría, con la otra categoría, con la otra categoría y con cada una de las categorías. El análisis se va a hacer de acuerdo a los objetivos que ustedes tengan y a la hipótesis. Mi hipótesis era que los niños tienen más violencia física que las niñas. Entonces voy a checar la categoría que corresponde a la violencia física y lo compruebo. Y puedo establecer las características en cuanto a sexo, en cuanto a edad, y puedo decir si sí es cierto lo que yo quería o no. Y aquí puedo hacer el análisis general, puedo hacer discriminación por grado, discriminación por categoría, discriminación por alumno, discriminación por sexo. En el caso, por ejemplo, de Jonathan, que tiene 6 escuelas, hay que discriminar esas 6 escuelas, qué características tienen,
para unificar las escuelas de un medio, las escuelas del otro, o si se va a determinar hacer el análisis todo completo por escuela. De hecho, si ustedes se fijan, esta sola escuela me puede dar margen para utilizar una sola categoría y decir si está funcionando o no está funcionando, o cuáles son los niveles de percepción de violencia en cada una de estas categorías. Déjenme cierro este y busco el que estaba trabajando. Los niveles de análisis van a pedirse de acuerdo a las características que ustedes consideren. De aquí se puede hacer otra selección para eliminar, por ejemplo, los niños. Voy a ordenar en orden alfabético y puedo quitar todos los datos de primer grado. Los selecciono y los elimino. Esto es para limpiar la base de datos y vamos a ver si los promedios cambian o si los resultados son más cercanos o más diferentes a lo que mi hipótesis marcaba. De igual forma, el SPS se utilizaría nada más en uno o dos de ustedes para la realización de los ejercicios. Puedo poner yo el promedio, puedo sacar, por ejemplo, correlación de Pearson y voy a checar si la relación entre este reactivo y este reactivo hay o no hay. Se me fue. Y listo. La matriz 2, voy a seleccionar la matriz 2. Y listo. Ok, coma y matriz 2. Listo. Vamos a ver si me da la correlación. Vamos a de nuevo. Coeficiente de correlación. Y voy a poner estos datos. Y voy a poner estos datos. En el caso del test de inteligencia, con respecto a calificaciones, Pearson me dice que mientras más cercano al 1 positivo, hay una relación directa. Mientras más cercano al 1 negativo, hay una relación inversa. Mientras más cercano sea al punto 75, hay una relación definitiva entre una variable y otra variable. En este caso tomé las variable 1 y la variable 2 y encuentro que sí hay una relación, pero no es una relación significativa, y este punto 54.2 me dice que no hay relación en estas dos variables. Parece muy sencillo porque el programa de Excel lo hace en 2 segundos, pero todo este es un proceso estadístico que me lleva al trabajar con medias, medianas, modas, desviaciones estándar o análisis correlacional. De igual forma, al momento de sacar los promedios, en algunas veces el promedio en sí mismo no me puede servir porque puede fallar los datos. Un ejemplo de esto sería si sumamos las percepciones de un trabajador de maquila, que sería 900 pesos por semana. Ahí va.
Un trabajador de maquila estaría percibiendo 900 pesos por semana y un maestro normal estaría percibiendo aproximadamente 7,000 pesos por semana. Si sacamos un promedio, sería sumar los 900 más los 7,000 y dividirlos entre 2, sería un resultado de 7,900 entre 2, y el promedio, en este caso, de percepciones por semana serían de 3,500, 3,850. Y este es un promedio que nos pudiera falsear la información. Para ello tendríamos que sacar otros datos estadísticos como la desviación estándar para indicar qué tan cerca o qué tan lejos de estos datos son los que nos están arrojando. Pudiera ser que entre estos dos hay un promedio de 3,850 pesos por semana, pero mi desviación estándar es de 1,400 pesos. Esto significa que el dato se puede subir 1,400 más, que sería 5,200 pesos para el maestro, y 1,400 menos, que sería 2,400 pesos para una persona de maquila, y la desviación estándar nos está indicando qué tan cerca o qué tan lejos de los datos del promedio están acercándose los resultados. Para ello, si tenemos, por ejemplo, un niño que tiene promedio de 5 y otro niño que tiene promedio de 10, al momento de sumarlos nos da un 7,5, y el 7,5 puede darnos una información errónea. Por eso es necesario sacar la desviación estándar o la varianza para ver si los datos corresponden o están muy cercanos a mi promedio o están muy alejados de él. Entonces, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a sus datos, de acuerdo a sus hipótesis y de acuerdo a sus objetivos, vamos a definir si nos vamos a hacer un análisis general de toda la matriz, análisis particulares por grado, por grupo, por género, por edad, por escuela, por maestro, por maestros con más de 10 años, por calificaciones por asignatura, o por escuela o por nivel socioeconómico, o si hacemos los análisis diferenciados, o vamos a empezar a desmenuzar. Es necesario que se definan bien estos puntos para que no se pierdan en los datos, porque si no tienen ustedes una clara definición de hacia dónde iba, hacia dónde voy y qué quiero sacar de los datos, nos podemos perder en un mar de información donde al final el instrumento fue muy interesante, pero no rescatamos lo que queríamos. O lo que se puede hacer es rescatar lo que se pedía y hacer una anotación que hubo hallazgos más importantes que lo que estábamos investigando. Por ejemplo, comentaba yo con Yuma y con Pamela cuando estuvimos en asesoría que pudiera yo hacerles un análisis en este momento de orina para ver si están embarazadas y de sangre. Pero dentro de ese análisis de orina hay muchos parámetros y de sangre hay muchos elementos también que el examen revisa. En este caso, podemos afirmar que sí están embarazadas o no están embarazadas, pero el instrumento también me arroja que pudo haber anemia, que puede haber glóbulos blancos o glóbulos rojos, o puede haber unas bacterias, o puede haber un virus, o puede haber una afectación que no la estábamos buscando, pero el mismo instrumento me dio resultados. Silka dice que algo hizo para el análisis que le permitió identificar que era la respuesta, fue asignarles un folio a cada alumno. Sí, en este caso,
se puede hacer el resultado por alumno y hacer la identificación de manera general o de manera individualizada, pero recuerden que los datos son confidenciales y pudiéramos visualizar los picos, y en este caso, en el caso de Silka, los picos que visualizamos en la parte inicial, vamos a ver si coinciden con un niño o dos que yo tengo focalizados, y en ese sentido se puede hacer ya en otro momento una investigación cualitativa para ver las causas o por qué este niño está percibiendo estos niveles de violencia fuertes. O es un niño o una niña que está muy cerca de un niño violentado, o es el niño violentado, o es alguien muy sensible que percibe de más los elementos. Ok, con Silka y con Jonathan están trabajando el medio urbano y el medio rural para diferenciarlo y hacer la discriminación, y se puede hacer un comparativo analizando solo los rurales, solo los urbanos, los rurales hombres, los rurales mujeres, los urbanos hombres y los urbanos mujeres. Incluso urbanos hombres de 5º grado, urbanos hombres de 6º grado, urbanos mujeres 5º grado, urbanos mujeres 6º grado, urbano mujeres rural 6º grado, urbano mujeres rural 5º grado. Y si aunado a eso le ponemos también el grado y le ponemos algunas variables que pudieran interferir, ahí pudiera salir muchísimos elementos para el análisis, la discriminación y, lo más importante, los resultados de estos eventos cuantitativos encuentran sentido solamente cuando se empiezan a hacer la redacción. El que está ojo entrenado para visualizar una tabla puede encontrar 1001 interpretaciones a esa tabla. El ojo entrenado para ver una gráfica puede con la misma gráfica hacer y sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que ustedes presenten, ya sea en el documento o en los anexos, estas gráficas, o que en su presentación del examen pongan las gráficas para que sea mucho más visible. Pero dentro del documento ustedes no tienen que dejar nada al aire, y a nivel de prosa encontrar y redactar todo lo que querían desmenuzar de estas encuestas y de estos instrumentos. Lo que les pediríamos tanto el maestro Ramos como yo es la interpretación de los datos en esta parte, en cuestión de porcentaje, en cuestión de numeral, de fracción, porcentual, para que nos den un panorama más amplio de lo que sucede en sus escuelas, y la forma fehaciente que nos digan ustedes si la hipótesis se comprueba o no. Y el que la hipótesis no salga lo que ustedes querían, no es que estén mal, sino que encontraron algo que ustedes no esperaban, y de ahí puede surgir otra línea de investigación para saber por qué, si yo pensaba que en el medio urbano iban a ser más violentos los hombres, porque resulta que no. ¿Qué pasó en ese medio urbano que hace que no sean tan violentos? Puede ser el control del maestro, puede ser el control de la dirección de la escuela, puede ser los castigos que pudieran dar los padres de familia, o ninguno de eso, es autocontrol por parte de los y las alumnas. Así que lo que seguiría es que dentro de la página que les acabo de subir, les puse cualitativa y cuantitativa. Al momento de entrar, hay una carpeta de Google donde están todas las carpetas de ustedes. Y aquí les pediría que entren, tienen acceso, porque los puse como colaboradores y colaboradoras, suban sus avances y
vayan poniendo aquí los resultados para ya con ellos empezar a tener videoconferencias como estas y análisis directo donde estemos trabajando de manera colaborativa con un instrumento y empezar a traer ya bien los resultados y los datos numéricos que nos puedan dar la comprobación o la desprobación de sus hipótesis. Comentaba el profe Ramos que es necesario reestructurar su mapa acerca de la parte metodológica para que definan claramente qué es lo que van a definir de cada uno de los instrumentos y no se me pierdan. Si están trabajando con 6 escuelas, ¿qué van a hacer con esas 6 escuelas? Si van a hacer el análisis por escuela, si van a, de esas 6 escuelas, a subdividirlas en urbanas y rurales, y de esas urbanas y rurales, si las van a desmenuzar por grado o por grupo. Es importante ya definir en este momento o en estos días hacia dónde van y tener claro qué es lo que quieren y qué es lo que van a comprobar. Ya después de que comprobemos eso, podemos sacar algunas inferencias con la parte estadística y la parte de análisis de los datos que puedan ser complementarios y que se puedan poner en un apartado de hallazgos u otras recomendaciones u otros resultados que no se tenían contemplados desde el inicio, pero que surgieron en este análisis a conciencia. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Voy a abrir también aquí en una parte el calendario del profe Ramos y el mío para que se haga una cita de manera electrónica y ahí mismo vamos a armar las asistencias o los análisis directos. Jonathan, adelante. ¿Qué tal, profe? ¿Me escucha? Adelante, Jonathan. Buenos días, profe. En cuanto a lo de sustituir el 1 de nunca a 0, yo ya tengo pues los 421 niños en la matriz y todo. Incluso ya empecé con el análisis de los datos. Ok. En uno de los documentos que le entregaron al profe Ramos para revisar, cuando es revisión, ¿verdad? Me los prestó. Y en uno de los documentos, precisamente usted es el asesor, la chica maneja que arriba, que al tener un promedio arriba de 2 ya se considera violencia. Sí. Entonces eso quiere decir que a lo mejor esa chica pues no cambió el 1 por el 0 y ya está manejando que arriba de algunas veces, o sea, el promedio de 2 para arriba, pues ya es violencia. Mi pregunta es, como ya empecé a redactar, ¿lo cambio a 0 o así lo dejo, nomás hago la aclaración? O... Aquí es importante la parte metodológica establecer que el instrumento tiene una escala de Likert que va desde 1 a 5 o desde 0 a 4, donde se tomará para efectos de esta investigación el 2 como algo normal, arriba del 2 algo extraordinario y arriba del 3, por ejemplo, algo total y completamente desfasado. Y aquí, Okay. si te fijas, Jonathan, dentro de los instrumentos del CUBE, abordan en algunos de los CUBE el 1 como parte de la puntuación. Acá lo que pudiéramos hacer nosotros, o reestructurar todo a 0 para que no nos dé el ruido de que se esté viendo los unos, porque al momento que tú ves en algún dato 1, 2 o 3, asumes que al momento de haber unos existe donde el niño está diciendo que no hay. Y al momento de hacer la puntuación estamos trabajando con valores muy altos que pueden causar cierto ruido en la interpretación porque el nivel de nunca se aplicó como 1. Nada más era lo que se puede hacer así como lo estás trabajando, pero la recomendación es el poner el nunca como 0 para que baje un poquito la numeración
y no nos esté dando esos ruidos, por ejemplo, al momento de hacer el promedio, que no me saliera puros unos o doces. Y sería cuestión de unificar, donde arriba de 2 o arriba de 3 ya estamos hablando con niveles de percepción de violencia muy altos. Ok, entonces me cambiaría, si yo recorro todo a 0, bueno, los unos a 0 igual me cambiarían los demás, entonces tengo que hacer todo el cambio de números, pues. Como recomendación, sí, porque al momento de abordar los datos, por ejemplo, lo que puse yo ahorita, los promedios, no era .2, .3, .1, de manera rápida puedo asumir que no hay. Arriba de 1 punto y garrita, caray, o hasta la redondeada que pudiera darme el programa, ya me sale a la vista la interpretación de los datos. Ok, bueno, otra pregunta. Eso es lo que están diciendo sobre lo del mapa en cuestión de la metodología y lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a dividir. Precisamente ayer, antier, empecé con eso a redactar lo del análisis de datos y estoy viendo que, pues, que sí puedo hacer, pues, un montón de análisis con estas escuelas. Sí. Mi pregunta es, ¿solamente me enfoco en la comparación del rural y periférico? Digo, perdón, centro y periférico. ¿O también hago los análisis que puedo hacer de todo y lo hago como una anotación? ¿O me sirve de alguna medida hacer todo de todo y al último generalizo? Vámonos a la justificación, Jonathan. ¿Cuál era la justificación y cuál es la hipótesis? La justificación es visualizar dónde se percibe más la violencia, si en el periférico o en ahí está. medio central. Los esfuerzos tienen que estar centrados en comprobar si hay más percepción de violencia en el medio periférico que en el medio citadino. Nada más. Ya de ahí ves tú algunos picos que sean dignos de presentar, se pueden presentar, pero hay que tener claro que el objetivo era hacer ese análisis entre los dos medios, nada más. Y que entre ellos te fuiste a 6 escuelas y entrevistaste los de quinto, los de sexto, los de diferentes grupos, de diferente sexo. Eso es parte de la investigación. Lo que debes tú comprobar y que tiene que estar de manera clara al término de tu documento es que la introducción, la justificación y los resultados coinciden. Muy bien, entonces por picos usted se refiere, no sé, alguna edad que sea pues más repetitiva o algo así que sea puntual señalar. Sí, algo atípico. Por ejemplo, tienes ya las escuelas rurales y las escuelas de periferia. Y dices que sí hay más aquí que más allá. Y puedes decir, algún dato interesante es que en la escuela urbana sucede esto que no sucede en la otra, y que en la otra sucede esto que no sucede en la urbana. Muy bien. ¿Sí? Estaba empezando a hacer la categorización en los promedios y los porcentajes por categoría de ítems del QR, pero lo estaba haciendo general de los 421 alumnos y después me iba a pasar a centro y periferia, entonces yo creo que mejor me olvido de lo general. No, pero está bien. El general está bien porque presentas una información completa de todas las escuelas. Dices, a nivel escuela, de todas las escuelas, el dato más grande es y la percepción es en los hombres y las mujeres. Luego de ahí te bajas ya en una segunda parte a lo que es el tema de estudio. Se presenta una forma general de los hallazgos a nivel escuelas de Ciudad de Chihuahua que fueron seleccionadas de acuerdo a tu criterio, y después llegas a la parte de la específica que va a contestar tu hipótesis. Eso sí se puede, porque estás tomando todo el universo, estás haciendo las pruebas y estás visualizando qué sucede en todo, y después vas desmenuzando para buscar eso que querías encontrar tú, pero que ese análisis en general no interfiera en el análisis particular que va a llevar a la comprobación de tu hipótesis. ¿Sí me explico? Ok. Sí. Sí, que no te pierdas en datos o interpretación que no te pide el documento,
y que es interesante, pero que no lo tienes planteado como el tema de estudio. Sí, un ejemplo de eso sería, Un ejemplo de esto sería que ahorita checáramos que los alumnos del grupo de sexto A son más agresivos físicamente y ya, porque no estoy checando por género. Salieron los datos, pero me debo centrar yo específicamente en los comparativos de los dos medios. ok, Te vas a perder sí, muy bien. en un mundo de interpretación de 6 escuelas con 6 características diferentes por género, por grado, por grupo, por director, por maestro, por zona geográfica, por nivel de percepción de violencia de acuerdo al observatorio que tienes. O sea, es un mundo de información que te Ok. tardaría una Sí, vida hacer el análisis y desglosar cada una de las 6 escuelas. la verdad que sí, porque yo ayer hice ese mapa y sí estaba viendo de que puedo sacar por edad, por sexo, por escuela, por grado, por lo que sea, ¿no? Entonces yo creo me centraría en los, ¿cómo se llaman? En los factores que maneja el QVR, Ajá. ya sea general, y luego después ya los divido en centro y periferia y saco el análisis y las conclusiones de eso nada más, ¿no? Sin meterme en edades, ni grupos, ni escuelas. Tienes tú una base de datos de 400 y 40 alumnos, es una mina de oro, pero en este caso vamos a buscar una parcialidad de la realidad que va a corresponder a tu tema de estudio y a tu justificación nada más. Porque sí, Muy bien. se pueden perder muy fácilmente en este mundo de datos, ¿eh? Ok, Y hay muy que bien. centrarse muy bien, que haya coherencia en la introducción y justificación de su documento, en la parte metodológica y en los resultados. Estaba viendo en la guía de estudio bueno, la guía de tesis, perdón, que el capítulo 5 se puede dividir en dos capítulos. Entonces, no sé si me podría usted ayudar en eso, de cómo se divide o qué es lo que deja uno de lado al momento de dividirlos a los dos capítulos, o mejor no lo hago, si lo hago ahí con una triangulación nada más. ¿Por qué lo quisieras poner en dos capítulos? No, solamente vi ahí la señalización, no sé si sea conveniente al momento de usar muchos datos o algo por el estilo. Pues más que nada por ahí por el quinto es hallazgos y conclusiones, ¿no? Sí, Es sí, análisis. todo lo que tú ves. Que sucedió esto, tanto puntuación, tanto porcentaje, tanto. Y una conclusión ya no manejas datos, ya es un cierre de tu Personal. documento con cierta interpretación personal de que dices por qué sucedió eso. Ya no vuelves a tomar datos, ya no más vas a hacer una afirmación de que los datos coincidieron o no coincidieron con los hallazgos. Ok. Y en el capítulo Me 5 aún así permites tengo que ahí, hacer la Adelante, viejo. comprobación. ahí hay un par de detalles, miren. Para las tesis que tienen un enfoque cuantitativo, hay un apartado que es el análisis de datos, otro apartado que es el resultado. Es decir, en el análisis de datos tú describes todo lo que estás pasando, todo lo que hiciste, a quién se aplicó, qué instrumento, describes el instrumento, todo este asunto, ¿no? A la luz de qué vas a analizar los datos. En los resultados, pues obviamente das tu resultado, ¿no? Esto es lo que salió. Y en las conclusiones, que es un apartado pequeño de, no sé, 5 o 6 cuartillas, van desde la experiencia de elaborar una tesis, y aquí ya va algo muy tuyo, muy personal respecto a esta experiencia que estás viviendo. Dices, en qué medida se cumplió cada uno de los objetivos, o si no, incluso haces alguna proyección que se pudiese hacer al futuro, ¿no? Con ese trabajo. Y al final, pues cierras diciendo, bueno, la hipótesis de este trabajo se confirmó, dado que esto, o no, ¿verdad? Se desechó la hipótesis de investigación y se asumió que
la hipótesis nula. ¿Me explico? Ahí, Sí. ahí no, con eso cierras tu trabajo, pues. Pero son esos tres apartados que, por ejemplo, en una tesis de trabajo cualitativo no hay un análisis de resultados, por ejemplo. En el mismo análisis de datos ya se van generando los resultados. Y acá no, acá sí es análisis de datos, resultados obtenidos y luego conclusiones. Que Ok. en las tesis de análisis cualitativo no se hacen los resultados y luego las conclusiones, sino que se hace todo junto. Ahí en el apartado de resultados que usted menciona es cuando tenemos que decir o apoyarnos de un autor que diga, sí, efectivamente la violencia en los maestros ha ido disminuyendo estos últimos años. Ahí Es cuando... donde, no de algún autor específico, tienes que agarrar los autores que tienes en tu marco teórico. Ahí es donde nosotros le damos significado a nuestro marco teórico. Ahí es donde nuestro marco teórico revive y a la luz de los resultados le damos significado. Es donde nos subimos a discutir cosas, ¿no? Ya con lo que pusimos en marco teórico. Ahí es donde revive el marco teórico precisamente. Ah, ok. No otros Entonces, autores, porque si tú me metes otros autores ahí, yo diría, bueno, entonces, ¿por qué no lo pusiste en tu marco teórico si con esta lupa vas a comprobar? O sea, tú ahí puedes decir, bueno, digamos, alguien que seguramente va a estar presente ahí, Carol Spitz o Furlan, Alfredo Furlan o alguno otro. Tú vas a decir, Furlan Malamud dice esto y esto, y yo lo comprobé en mi escuela porque bla, 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 bla. ¿Verdad? Entonces ahí es donde le das un significado a tu marco. No vuelves a aventarte todo el choro de lo teórico, pero sí dices, bueno, de acuerdo a lo que comenta tal y tal y tal, le da significado a los resultados. No van aislados. ok, sí le estoy comprendiendo. Sabe que pues en la guía dice que sí se puede separar ese capítulo, pero lo que yo le estoy entendiendo es que entonces en el análisis de resultados voy a poner que me salió tanto en promedio, tanto de porcentaje de tantos niños, y ya en el capítulo, bueno, apartado de resultados, ya es cuando incluyo lo que me hice en mi marco teórico con lo que saqué entonces, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ok, porque si no separé los capítulos y yo tenía la triangulación de datos, lo que me salió en mi promedio porcentaje, más lo que yo digo y lo del teórico. Entonces lo que puedo hacer es separarlo. ¿Sí? Ok. Muchos thank yous, eso pues sería todo por mi parte. Ok, muy bien, Jonathan. Sale. De igual forma, durante estas 2 semanas vamos a estar al pendiente ahí. Hagan cita para hacer la reunión virtual y empezar a revisar los pormenores de cada uno de ustedes y a la luz de su hipótesis y su marco eh, referencial, su marco teórico y sus objetivos, vamos a hacer la discriminación y la desmenuzación de los documentos, la desmenuzada de los documentos para obtener los resultados deseados. Vamos por muy buen camino. Los datos que ustedes tienen son invaluables porque de ahí van a sacar ya su documento y esperemos que estas 2 semanas más lo que tenemos de vacación de aislamiento sea muy productivo y que saquemos ya el trabajo casi final para revisiones finales y que salga algo bueno de esto. Al eliminar información, elimino la marca temporal o esa se deja. La marca temporal nada más era, Elizabeth, el momento en el que se realizó el cuestionario y se puede quitar. No nos sirve en este sentido porque me indica cuál fue la fecha y la hora en la que se realizó la encuesta. De igual forma, si en esta parte usted no utiliza el grado o el grupo, también se puede eliminar. La recomendación es que si hicieron un instrumento en línea,
los datos los revisen descargando la información para que no se les mueva en el formulario de Google. Tienen el formulario de Google, si lo hicieron por ahí, abren el formulario. Por ejemplo, aquí estoy viendo el de Salma, que todavía no lo he hecho, y descargan la información para trabajarla en su máquina. Ya de ahí ya no se nos mueve y no sucede lo que pasó con Jocelyn, que había algunas preguntas que no nos daba respuesta y que podía falsearnos. Aquí, por ejemplo, este es el de Rachel. Déjenme ver cuántas respuestas tenemos a la fecha. Creo que teníamos 180 y QL al viernes pasado. 223. Ya nos vamos acercando a las 280 que requiere Rachel para hacer las respuestas. Tenemos ya 234. Damos clic en la que se genere el documento de Excel. Y de aquí, por ejemplo, esta fue la primera que hice yo, con que no la terminé. Esta, como dijo el profe Ramos, se tiene que eliminar para que no cause problemas en el análisis general de las respuestas. Ya la quité y lo que hay que hacer es archivo, descargar, y se trabaja con esa base de datos ya en la computadora para no hacer movimientos aquí en línea y que no se vaya a perder esta base de datos. ¿Alguna pregunta que tengan ya para cerrar esta videoconferencia? Bueno, pues las dudas que tengan las resolvemos ya en lo particular en el grupo de WhatsApp para disiparlas y empezar a trabajar ya con su cierre. ¿Algún comentario, Pepe, que quieras hacer ya para cerrar? Bueno, solamente pues, pedirles que se cuiden, que estén ahí atentos a las explicaciones que da el gobierno en torno a esto, que trabajen. Están preguntando cosas ahorita que a las que todavía no llego, todavía no llegan. Entonces, trabajan sobre lo que sí tienen, porque están preguntando cosas de que, ¿qué voy a hacer allá en mis conclusiones? Bueno, primero ya limpiaste tu matriz, ya tienes esta parte. Cuando ya tengan todo eso, entonces pregúntenme allá en las conclusiones. Si ya, cuando ya termine de aplicar, por ejemplo, que hay algunos que todavía están aplicando, Rachel va en una muy buena escalada ahí de respuestas, muy padre, y bueno, eso nos va a generar un muy buen estudio. Ya en un último de los casos, si ya no puedo aplicar más, pues ya tendríamos con qué trabajar. Pero lo que voy es que ojalá ya tuviéramos que preocuparnos de eso. Pero si ahorita todavía no tengo la aplicación de mis instrumentos, pues preocúpense por aplicarlos primero y luego ya nos preocupamos por lo otro. Porque me están preguntando, oye, y ahí al final en las conclusiones, ¿qué hago? No, pues yo asumo que terminó. Váyanse paso por paso. Sergio, si esta reunión se queda grabada. Sí, esta ya está grabada. Ahorita al terminar la subo a mi canal de YouTube y la pongo en la página esa de tesistas. Y nos pasas el link. Sí, lo paso por medio del WhatsApp y la voy a subir a la, Muy bien. a la página, compa. Bueno, muy bien. Más, el calendario lo vamos a checar. Corta un poco. ¿Sí, viejo? No, que se cortó un poco. Ok. Naomi, ahorita vamos a hacer, yo voy a poner ahí está, para ver a qué hora los podemos atender. Preguntan que si dónde está el calendario. Sí, ahorita con calendario de Google
voy a armar las horas disponibles que podamos tener tú y yo a lo largo del día para que ahí busquemos un espacio y que nos conectemos así, de esta forma. Ya que en el calendario podemos organizar. Y procuren que los... Sí, Adelante, viejo. procuren que la reunión sea así en la mañana, jóvenes, respetando los horarios de ustedes y los nuestros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ustedes ahorita están con las prácticas suspendidas, nosotros también. Yo tengo otra virtual también con los chavos, entonces, para que, digamos que yo no puedo atenderlo después de las 9:40. En adelante, bueno, pues antes de las 3 de la tarde, para que también nos quede otro tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Y sobre todo, aváncenle, de tal forma que sí salgan los problemas, porque ahorita, con esta información, pues, hay cosas que no puedo, que no podemos, un poquito, sacan eso, cuáles pases ahí en el Excel, cómo se sacan tales y cuáles estadísticos, porque en realidad son cosas muy sencillas y que una que va a egresar de la normal con una licenciatura debe dominar, entre ellas el uso de las TIC. Ustedes deberían de saber mucho más de este asunto que nosotros. Entonces, pues no, yo hasta ahí, cuídense mucho, no salgan, no sean tercos, no salgan. La cosa a partir del día de hoy y dentro de algunos días se va a poner muy difícil. Entonces, ustedes como jóvenes no va a pasar absolutamente nada. Pero nosotros los más viejillos, pues sí nos